had a major blockbuster winter storm that deadly storm battering the nation. We have just learned this evening that Ian is now a hurricane again, growing stronger. La naturaleza es maravillosa y encantadora, hace que la vida sea bella. Sin embargo, a veces la naturaleza se convierte en el enemigo, destruyendo vidas y propiedades. Los expertos han advertido de tormentas e inundaciones inminentes que pueden afectar a gran porcentaje de la población de Estados Unidos. Pero ¿dónde se producirán estas tormentas e inundaciones y qué tan graves serán? No te pierdas las tormentas que, según los científicos, matarán a millones de estadounidenses. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste bajo la lluvia? La edad adulta para la mayoría de la gente significa que ya no puedes permitirte placeres tan sencillos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el agua está por todas partes y no se puede evitar, gracias a una tormenta o a una inundación? Es posible que los californianos quieran prestar atención a esto, ya que se han producido predicciones inminentes de una megatormenta. California no es nueva en catástrofes naturales graves como grandes tormentas e inundaciones. Hace 60 años, la mayor inundación de la historia moderna arrasó California, matando a 4,000 personas, destruyendo un tercio de todas las propiedades y ahogando o matando de hambre a una cuarta parte de las 800,000 cabezas de ganado del estado. California se arruinó hasta tal punto que el gobernador, la asamblea legislativa y los empleados del estado no cobraron su sueldo durante 18 largos meses. El recién instalado sistema telegráfico falló y solo se veía la parte superior de sus postes bajo metros de agua, y las carreteras eran intransitables. Y si pensabas que los problemas actuales de la cadena de suministro eran malos, los huevos costaban $3 la docena, lo que son $79 de hoy en día. El desastre empezó con una tormenta de nieve en la sierra. A principios de diciembre de 1861, las montañas orientales de California recibieron hasta 4,5 metros de nieve. El resultado, según los modernos investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, fue una serie de ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos son regiones relativamente largas y estrechas de la atmósfera, como los ríos del cielo, que transportan la mayor parte del vapor de agua. Alternativamente, puedes pensar en un río atmosférico como una manguera de incendios que canaliza la humedad del Pacífico tropical hacia California. Llegaron durante 40 días trayendo lluvias cálidas y fuertes vientos. Al vertirse el agua río abajo, toda la nieve fresca de la sierra se derritió, transformando los arroyos helados en ríos embravecidos. Los pueblos de la sierra fueron los primeros en sufrir de este gran desastre. Las agitadas aguas devoraron todo lo que estaba a la vista al desbordarse los ríos. Todos los puentes del condado de El Dorado fueron arrastrados por las aguas, llevándose consigo transbordadores y también molinos. Varias ciudades simplemente desaparecieron del mapa. Los inmigrantes chinos que se veían obligados a vivir en los barrios bajos se vieron desproporcionadamente afectados. Comunidades enteras se ahogaron en cuestión de tan solo unos pocos minutos. Cabe destacar la reacción a las penurias de los inmigrantes chinos en los medios de comunicación controlados por los blancos, aunque el comentario que figura a continuación hecho por The Folsom Telegraph fue de muy mal gusto, muestra el número de víctimas que sufrió la comunidad china como consecuencia de la tormenta. The Folsom Telegraph piensa que los periodistas que han centrado muchas de sus energías contra la inmigración china deberían escandalizarse por la superioridad del agua sobre su espíritu a la hora de disminuir la molestia china, pues no cabe duda de que 2 o 3 mil chinos han perecido en California desde el comienzo de la actual estación de lluvias, bromeaba el periódico. Tras semanas de lluvia, la tierra no podía absorber más. El agua empezó a acumularse en todas las superficies, destruyendo carreteras, infiltrándose en las casas y sofocando la flora y la fauna. Desde Sacramento hasta el Valle de San Joaquín, una franja de tierra de 300 millas de largo por 20 de ancho quedó completamente sumergida. Las inundaciones alcanzaron hasta 9 metros en el Valle Central. En Sacramento la situación no era la mejor. La ciudad tampoco era ajena a las inundaciones. Estaba situada en la confluencia de los ríos Sacramento y Americano, y básicamente se inundaba casi todos los años. Sin embargo, esto no se parecía a nada que los habitantes de esta zona hubiesen visto antes en su vida. Un dique construido para impedir el paso del agua resultó insuficiente para la devastadora tormenta. El agua entró a raudales al principio y luego se quedó, convirtiendo Sacramento en una ponchera acuosa. Casi todas las casas y edificios de la ciudad se inundaron en el primer piso. Las aceras dejaron de existir. Durante semanas el remo fue el único medio de transporte que podía considerarse como viable. Los que se quedaron se enfrentaron a otro problema: el hambre. Había muy poca comida, ya que el ganado, las granjas y el comercio desaparecieron de la noche a la mañana. Un superviviente llamado L.H. Powell recordaba su viaje en San José a San Francisco. Tardó 36 horas en recorrer las empapadas carreteras. Mientras caminaba, vio cuerpos flotando en los arroyos crecidos. Se detuvo, dijo, para recoger el cuerpo de un niño y dejarlo donde sus padres pudieran encontrarlo.
Cuando las aguas retrocedieron, lo que llevó hasta el verano en algunas partes de California, el estado estaba cambiado para siempre. Una cuarta parte de la economía había quedado destruida en tan solo un mes y se habían producido daños por valor de más de 3.100 millones de dólares, muy superiores a los 235 millones de dólares de daños causados por el terremoto de 1906, 40 años más tarde. Otra poderosa tormenta azotó California más de 100 años después, en el año de 1995. Un tiempo húmedo y tormentoso con vientos de rachas de 160 kilómetros por hora arrasó el norte de California en la tarde de diciembre, matando al menos a 4 personas y dejando sin electricidad a más de 1,6 millones de personas, al tiempo que cerraban los puentes del área de San Francisco al tráfico de camiones. Las escuelas de Oregon y Washington se cerraron por precaución. En Oregon el viento alcanzó rachas de 102 millas por hora en Cabo Blanco, y las olas se estrellaron a 20 pies de altura contra el embarcadero de Port Orford. Frente a la costa de Washington, se preveían olas de hasta 6 metros de altura. Los residentes dijeron que estaban muertos de miedo, pues era lo más espantoso que habían visto nunca en su vida. El puente de la bahía de San Francisco Oakland se cerró a los remolques de tractores después de que un camión se doblara y se tambaleara en el borde debido a los fuertes vientos. Otros camiones volcaron en autopistas y puentes del norte de California y Oregon, y el viento convirtió el viaje matutino a través de los puentes de la bahía de San Francisco en una experiencia bastante angustiosa. La desgracia se vio agravada por las fuertes lluvias. En Canfield, California, cayeron más de 20 centímetros de lluvia, que inundaron los cruces de la próspera ciudad del condado de Marin. En solo 36 horas, la zona de Russian River, en el norte de California, recibió 14 pulgadas de lluvia. Ráfagas de viento de hasta 83 millas por hora sacudieron el edificio de 52 plantas del Bank of America en el centro de San Francisco, destrozaron una puerta giratoria de cristal y partieron el tronco del árbol de Navidad del edificio. El parque Golden Gate se cerró debido a los árboles caídos que bloqueaban las carreteras. El histórico restaurante Cliff House, encaramado sobre el Pacífico, tuvo que cerrar después de que el viento derribara una fachada y destrozara las ventanas. Un residente pasó 2 horas aterradoras atrapado debajo de un árbol que destruyó su casa en el barrio de San Francis Woods, en San Francisco. Las empresas de servicios públicos declararon que 669,000 cuentas comerciales y residenciales, que representaban a más de 1,5 millones de personas del norte y centro de California, se quedaron sin suministro eléctrico. Y debido a los consiguientes cortes de electricidad, el San Francisco Examiner solo pudo imprimir aproximadamente la mitad de su tirada habitual de los días laborales. En Oregon, más de 150,000 personas se quedaron sin electricidad, incluida toda la ciudad de Coos Bay, de 15,400 habitantes. Un motorista de Oregon murió por la caída de árboles y 2 mujeres que dormían y otro motorista murieron en distintos accidentes de la ciudad de California. Un trozo de tejado del tamaño de un camión se desprendió del edificio de puerto de Portland de 16 plantas y aterrizó directamente en la calle. Los comensales de Hillsboro, al oeste de Portland, evitaron por poco ser golpeados por un árbol de 80 pies que se estrelló contra el tejado. El gobernador de Oregon se vio obligado a enviar a casa a los trabajadores estatales poco después de las 3 de la tarde y pidió a la empresa que hiciera lo mismo. Más tarde declaró el estado de emergencia en el oeste del estado y llamó a la Guardia Nacional para que ayudara a despejar las carreteras, instalar generadores de energía y poner en marcha el depurador de agua. En California, la tormenta puso fin a una estación otoñal inusualmente seca. Se esperaba que Sierra Nevada recibiera hasta 1 metro de nieve. Un año después, las tormentas volvieron a California. El fenómeno atmosférico, que comenzó el 29 de diciembre de 1996 y duró hasta el 4 de enero de 1997, provocó una de las inundaciones más devastadoras de toda la historia de California. La mayor parte del norte de California se ahogó en más de 24 pulgadas de lluvia, y como la tormenta fue cálida, la lluvia cayó a gran altura sobre la capa de nieve saturada. Los científicos midieron caudales máximos récord en los ríos San Joaquín, Sacramento, Feather, Consonance y Tuolumne, lo que agravó la escorrentía y las crecidas fluviales. Las aguas de las crecidas inundaron más de 250 millas cuadradas de California, matando en total a 2 personas e hiriendo a otras 50. La combinación de la elevada escorrentía de la nieve derretida y las fuertes lluvias provocó el fallo de múltiples diques a lo largo de los ríos Sacramento y San Joaquín. Las tormentas causaron 1.600 millones de dólares en daños totales, 176 millones solo en el Parque Nacional de Yosemite, y destruyeron 20,000 viviendas y 15,000 empresas. El estado declaró el desastre en 43 condados, y las inundaciones desplazaron a más de 120,000 personas. Todas estas tormentas palidecen comparadas con la megatormenta masiva que los científicos han pronosticado que podría azotar muy pronto al estado de California.
Según un informe, cada vez es más probable que una inundación de 1 entre 200 años en California cueste casi $1 billón, o el 4% del PIB estadounidense. El estudio, dirigido por Daniel Swain, concluye que hay más de un 50% de probabilidades de que la megatormenta se produzca en los próximos años. La rotura de la presa Whittier Narrows en el río San Gabriel, en el área metropolitana de Los Ángeles, que podría inundar hasta 1 millón de personas, es un ejemplo dramático del tipo de daños que podría causar una tormenta de estas características. Dado que las tormentas capaces de causar una inundación de $1 billón en California se han producido varias veces ya en el pasado, los investigadores afirman que solo es cuestión de tiempo para que vuelva a producirse una más. Señalaron la tormenta de 1861 al 62 que hemos mencionado antes como un ejemplo conmovedor de lo que puede hacer la naturaleza. Y mucho antes de eso, la investigación de los sedimentos reveló que 6 tormentas aún más potentes que la del 61-62 azotaron California en los años 212, 440, 603, 1029, 1418 y 1605 después de Cristo. Si una tormenta con una cantidad equivalente de precipitaciones golpeara California ahora mismo, podría causar $900 mil millones en daños. De acuerdo con un estudio de USGS llamado Escenario de Tormenta ARK. La AR significa río atmosférico y la K significa el número 1000, porque la tormenta podría provocar lluvias de 1 en 1000 años en algunos lugares. La tormenta que predijeron podría inundar hasta el 25% de los edificios del estado, romper aproximadamente 50 diques y obligar a evacuar a 1,5 millones de personas. Como hay muy pocos datos sobre las condiciones meteorológicas que existían en la época de las tormentas de 1861 y 62, el escenario Arc Storm de la USGS utilizó una tormenta híbrida modelada por ordenador que combinaba 2 tormentas reales que azotaron California. Una del sur de California de 19 al 27 de enero de 1969, seguida de otra del norte de California del 8 al 20 de febrero en 1986. Sin embargo, añadieron un ajuste adicional para producir una cantidad suficiente de precipitación que coincidiera aproximadamente con la limitada observación de 1861 y 62. La Arc Storm de la USGS causó $900 mil millones, aproximadamente el 55% de los daños se produjeron en edificios, infraestructuras y agricultura, mientras que el 45% restante se debió a la interrupción de la actividad empresarial. Advirtieron que estos impactos ni siquiera eran exhaustivos porque no tenían en cuenta el turismo y las actividades recreativas, así como la pérdida de valor cultural debido a daños en artefactos y lugares históricos. Así pues, los daños de una Arc Storm podrían superar fácilmente la marca de $1 billón, especialmente si se produce una de las 6 tormentas más fuertes documentadas en los últimos 2000 años. De acuerdo con la Cuarta Evaluación Nacional del Clima recientemente publicada, la frecuencia y gravedad de los ríos atmosféricos que tocan tierra en la costa oeste de Estados Unidos aumentarán como consecuencia del aumento de la evaporación y del consiguiente aumento del vapor de agua atmosférico que se produce con el aumento de la temperatura. El estudio de Swain arrojó los mismos resultados. Utilizaron el modelo comunitario del sistema terrestre de NCAR para simular el clima de California en condiciones de altas emisiones o sin cambios. El modelo predijo que un clima en constante calentamiento haría que las raras tormentas Arc Storms de 1 en 200 años se produjeran una vez cada 40 o 50 años. Sorprendentemente, estos resultados indican que los principales centros urbanos de California, incluidos San Francisco y Los Ángeles, tienen más probabilidades de experimentar al menos una secuencia de tormentas extraordinariamente graves entre 2018 y 2060. Esto significa que es probable que se produzcan múltiples inundaciones de $1 billón en California en las próximas décadas, a menos que se realicen importantes mejoras en la infraestructura de control de inundaciones del estado. La probabilidad de una mega inundación al estilo de 1862 pasa de extraordinariamente rara a simplemente muy inusual, de acuerdo con el testimonio de Swain, y eso es un gran problema. California no ha construido ninguna infraestructura para hacer frente a un acontecimiento como la inundación de 1861 y 62, a pesar de que sabemos que puede ocurrir porque ya ha ocurrido. El posible desquebrajamiento de la presa Whittier Narrows en el río San Gabriel, en el área metropolitana de Los Ángeles, es un ejemplo aleccionador de la vulnerabilidad de las infraestructuras de California ante una Arc Storm. La presa de Whittier Narrows es una de las muchas infraestructuras hídricas que pueden no estar a la altura del nuevo y valiente clima del siglo XXI.
Una rotura de la presa podría inundar hasta 1 millón de personas en Los Ángeles y los niveles de agua más altos de 20 pulgadas afectarían a Pico Rivera, ciudad de 63,000 habitantes situada justo río abajo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército calificó la presa de tierra de 62 años de antigüedad como la presa de mayor prioridad para reparar de las 13 presas de todo el país calificadas como de alto riesgo, debido al potencial de pérdida de vidas humanas e impactos económicos significativos. La presa, sin embargo, es la única de las 13 presas de alto riesgo que aún no ha finalizado un plan de mejora, lo que la retrasa mucho con respecto al calendario previsto. El Cuerpo del Ejército solicitó más de $500 millones de financiación federal para mejorar la presa de 5 kilómetros de longitud, pero la financiación debía de ser aprobada por el Congreso. El Cuerpo esperaba comenzar las obras de mejora en el 2021 y se preveía que el proyecto duraría 5 años. Lamentablemente, las mejoras en el control de inundaciones de California pueden no ser suficientes para hacer frente a una Arkstorm. Según las estimaciones de los expertos, el Valle Central de California necesita $21,000 millones en mejoras y el estado en su conjunto necesita $80,000 millones para cumplir las normas actuales de protección contra inundaciones, en una inundación de 1 entre 200. Esto, sin embargo, no proporcionará protección contra una Arkstorm, que se denomina protección de 1 entre 500 años. Ese nivel de seguridad requeriría una inversión adicional de $21,000 millones. Si continuamos con nuestra trayectoria actual de emisiones de gases de efecto invernadero, una inundación de 1 entre 500 años será más bien una inundación de 1 entre 50 años para 2060, de acuerdo con las investigaciones de Swain. Mientras tanto, California no es el único lugar azotado por tormentas masivas. 2022 terminó con una nota triste para mucha gente, cortesía de una poderosa tormenta invernal ártica que ocurrió en el país de Canadá. Amplias zonas de ambos países están bajo alertas meteorológicas invernales que se extienden de costa a costa, y tan al sur como la frontera entre los Estados Unidos y México. La tormenta trajo vientos dañinos y temperaturas bajo cero que podrían causar rápidamente congelaciones. Solo en Estados Unidos se registraron al menos 6 muertes relacionadas con la tormenta. Y como la tormenta no daba señales de ceder, los principales aeropuertos cancelaron miles de vuelos. Más de 1.400.000 personas desde Texas hasta Maine se quedaron sin electricidad debido a los daños causados en las líneas eléctricas por los fuertes vientos. También se registraron cortes de electricidad en Canadá que afectaron a 317.900 personas en las provincias de Quebec y Ontario. La tormenta fue tan grande que, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, más de 200 millones de personas, aproximadamente el 60% de la población estadounidense, estaban bajo algún tipo de aviso meteorológico invernal. Gran parte de Canadá también estaba bajo avisos de frío extremo y tormentas invernales, desde la Columbia Británica hasta Terranova. Varias juntas escolares de Ontario, incluida la de Toronto, se vieron obligadas a cancelar las clases. La tormenta trajo las navidades más frías de toda la década. El Servicio Meteorológico Nacional, NWS, dijo que era posible que hubieran temperaturas de menos 50 grados Fahrenheit, o menos 45 grados Celsius, e incluso de menos 70 grados. En Estados Unidos el mal tiempo estuvo relacionado con varias muertes. Debido al mal estado de las carreteras se registraron 3 accidentes en coche mortales en Kansas. En el estado de Kentucky murieron al menos otras 3 personas, 2 en accidentes automovilísticos y otra descrita como insegura en la vivienda. En Fort Worth, Texas, un vagabundo murió tras ser descubierto a la intemperie en medio del intenso frío. La masa de aire ártico cubrió El Paso, Texas, con fuertes ráfagas de viento y temperaturas de hasta 15 grados Fahrenheit o menos 9,4 grados Celsius, donde migrantes indocumentados recién llegados dormían en las calles de la ciudad. Los meteorólogos calificaron la tormenta invernal de ciclón bomba, término utilizado para describir una tormenta explosiva que se intensifica rápidamente, con un descenso de la presión atmosférica central de al menos 24,000 bares en tan solo 24 horas. La tormenta, que comenzó en el noroeste del Pacífico el martes, fue descrita como un fenómeno meteorológico invernal, único en una generación, por el NWS, con más de 100 récords diarios de temperaturas frías potencialmente empatados o batidos en los próximos días. Incluso Florida, conocido por su calidez, tuvo su Navidad más fría en 30 años. Cheyenne, Wyoming, batió el récord de mayor descenso de temperatura en una hora, bajando de 43 grados Fahrenheit a 3 grados Fahrenheit en tan solo 30 minutos. Las temperaturas en el estado occidental bajaron hasta menos 35 grados Fahrenheit. También se batieron casi una docena de récords de bajas temperaturas en la vecina Montana. En Chicago estuvo en vigor un aviso de tormenta invernal durante varios días, que cubrió la ciudad con varios centímetros de nieve y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Las temperaturas empezaron a descender en Columbus, Ohio, Nueva York y Washington, D.C., y alcanzaron un mínimo de unos 10 grados Fahrenheit por las noches.
Gran parte de Ontario y partes de Quebec se llevaron la peor parte de esta intensa nevada, y los fuertes vientos y la lluvia helada estaban por todas partes en Canadá. Varios estados de Estados Unidos como Nueva York, Virginia Occidental, Kentucky, Georgia, Carolina del Norte y Oklahoma tuvieron que declarar el estado de emergencia, mientras que Wisconsin declaró la emergencia energética. Algunas carreteras interestatales, incluidas las del oeste de Nueva York y Dakota del Sur, se cerraron debido a las peligrosas condiciones de conducción. La tormenta inundó partes de la costa de Estados Unidos, cerrando los servicios ferroviarios de la Long Island Railroad, mientras que el lago Ontario, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, registró olas de hasta 37 pies. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, describió el tiempo como una situación inusual y peligrosa, especialmente cuando la gente viaja para estar con sus seres queridos durante las fiestas. La tormenta causó estragos desde Colorado hasta Kansas y Wyoming, así como más al norte de Minnesota. En tan solo 12 horas, la patrulla de carreteras de Wyoming recibió 787 llamadas de asistencia y registró 104 accidentes. Los científicos predicen que las inundaciones en los Estados Unidos empeorarán aún más gracias al cambio climático. Las inundaciones, como otras catástrofes naturales, se complican por una serie de factores concurrentes que pueden influir en su frecuencia e intensidad de maneras opuestas. El cambio climático, que está exacerbando las precipitaciones extremas en muchas tormentas, se está convirtiendo en un factor cada vez más importante. Las precipitaciones, el deshielo, la topografía y la humedad del suelo son factores importantes en el desarrollo de las inundaciones. Algunos factores pueden ser más importantes que otros de acuerdo al tipo de inundación. Una inundación fluvial se produce cuando un río, arroyo o lago se desborda con agua, normalmente como consecuencia de fuertes lluvias o de la fusión rápida de la nieve. Una inundación costera se produce cuando el agua inunda zonas terrestres cercanas a la costa, normalmente como consecuencia de una fuerte tormenta que choca con las mareas altas. También pueden producirse inundaciones en zonas donde hay masas de agua cercanas. Las inundaciones repentinas en particular pueden formarse en cualquier lugar donde se produzcan fuertes lluvias en un corto periodo de tiempo. Las inundaciones se miden utilizando diversos parámetros, como la altura del nivel, que es la altura del agua de un río en relación con un punto concreto, y el caudal, que es la cantidad de agua que pasa por un lugar concreto en un periodo de tiempo determinado. Los expertos suelen utilizar el término más sencillo, una inundación de 100 años, para describir una inundación que tiene una probabilidad del 1% de producirse en un año determinado, lo que se considera un suceso extremo y también muy poco frecuente. El término es una descripción de la probabilidad. En pocos años una región puede sufrir 2 inundaciones de 100 años. En las inundaciones más grandes, la humedad inicial del suelo es menos importante porque hay tanta agua que el suelo no podría absorberla toda de todos modos. Cualquier agua adicional añadida después de que el suelo esté totalmente saturado se escurriría y contribuiría al desarrollo de la inundación. Los científicos advierten de que algunos tipos de inundaciones aumentarán si los seres humanos siguen calentando el planeta al ritmo actual mediante las emisiones de gases de efecto invernadero. En primer lugar, a medida que sube el nivel del mar, empeorarán las inundaciones costeras. El deshielo de los glaciares y las capas de hielo añaden volumen al océano, y al calentarse, el agua se expande. En segundo lugar, a medida que se produzcan precipitaciones más extremas, las inundaciones repentinas serán más frecuentes. Las temperaturas más cálidas aumentan la evaporación, liberando más humedad a la atmósfera en forma de lluvia o de nieve. Los investigadores también predicen que a medida que se calienta el clima, las inundaciones repentinas serán más llamativas, lo que significa que su duración será más corta y su magnitud también aumentará. Las inundaciones más visibles pueden ser más peligrosas y también más destructivas. En una cascada mortal de desastres climáticos, las inundaciones repentinas pueden seguir cada vez más a los incendios catastróficos. Como los incendios forestales destruyen los bosques y otra vegetación, el suelo se vuelve más débil y menos permeable. Las lluvias torrenciales sobre terrenos quemados no son absorbidas por la superficie de la tierra con la misma eficacia que antes. Y aunque pueda parecer contraintuitivo ver ambos extremos, demasiado fuego y también demasiada agua, en la misma región, es probable que el espectáculo sea cada vez más frecuente, sobre todo en el oeste del país americano. Esto aparte da otra predicción de peligro en los Estados Unidos, un aumento de las inundaciones repentinas. Según un estudio publicado en abril de la revista Communications, Earth and Environment, las zonas de todo el país experimentarán inundaciones repentinas más frecuentes y graves a finales del siglo, si es que las emisiones de efecto invernadero continúan sin disminuir. Recientes casos de inundaciones repentinas han sido mortales. La rápida crecida de las aguas en el este de Kentucky causó la muerte de al menos 38 personas este verano, dejando a otras incontables para reconstruir casas y pueblos destruidos.
Más de 50 personas murieron en el noreste en septiembre de 2021 después de que los restos del huracán Aira arrojaran cantidades de agua sin precedentes en cuestión de horas. La gente se ahogó en sótanos y fue arrastrada en sus coches como consecuencia de este impresionante diluvio. La investigación muestra que, en el futuro, las tormentas van a ser más intensas y los estadounidenses van a sufrir mayores impactos de estos sucesos. Las inundaciones repentinas, a diferencia de las inundaciones fluviales u oceánicas, no requieren que se desborde una masa de agua. Las inundaciones repentinas se producen simplemente cuando hay demasiada agua que el suelo no puede absorber. La cantidad de lluvia que cae y la forma en que la geología y la topografía de la superficie gestionan la escorrentía determinan si se produce o no una inundación repentina. Como los suelos permeables absorben más agua en menos tiempo, reducen la probabilidad de que se produzca una de estas. Las zonas escarpadas con suelos poco profundos, así como las zonas quemadas recientemente, tienen poca capacidad para absorber agua. Sin vegetación, el suelo de las zonas quemadas absorbe menos agua, lo que provocará un aumento de la escorrentía. Los investigadores utilizaron un modelo del paisaje estadounidense que tenía en cuenta estos factores y lo superpusieron a un modelo climático futuro de finales de siglo, que suponía que las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen para estudiar el riesgo futuro de inundaciones repentinas. Se espera que el clima se caliente significativamente en ese escenario, lo que podría tener dos efectos opuestos sobre el riesgo de inundaciones repentinas. El estudio predijo que las inundaciones aquí serán de 7,9% más visibles a finales del siglo. Predijeron que las inundaciones del suroeste de Estados Unidos se harían un 10,5% más llamativas, y las inundaciones en el centro del país se harían un 8,6% más llamativas. Dinos lo que piensas de estas impresionantes tormentas en la sección de comentarios aquí abajo. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.